En el capítulo 4 estaremos con Paula hablando de qué es la inteligencia emocional. Muy buenos días a todos. Hoy estamos aquí de nuevo con Paula Masa. Como ya sabéis, es una psicóloga experta en terapia online con casi 20 años de experiencia haciendo terapia y más de 6 años haciendo terapia online. Además es supervisora de casos y apoyo de todo el equipo de psicología online avanzada. Muy buenos días, Paula, ¿cómo estás? Buenos días, Jota. Muy bien. ¿Qué tal tú? Pues estupendo, estupendo, deseando empezar con un tema muy emocionante. A mí me encanta el tema del que vamos a hablar, que yo creo que nos vas a descubrir cosas que muchos desconocemos ahora mismo y que va a ser muy interesante. Y es que el tema de hoy es la inteligencia emocional. Exactamente, vamos a hablar de qué es la inteligencia emocional. Empezamos por definirla, si te parece. Sí, si quieres empezamos ya directamente, vamos al grano y nos cuentas qué es y para qué sirve la inteligencia emocional. Bueno, la inteligencia emocional es esa capacidad del ser humano para identificar sus propias emociones y las de los demás. Eh, es esa capacidad para afrontar y resolver problemas que se le presentan en su vida, afrontar situaciones vitales, tomar sus propias decisiones y afrontar situaciones que tienen que ver con la relación con los otros. Madre mía, esto me parece muy técnico. O sea, ¿Te parece técnica la definición? Pues mira que he intentado adaptarla un poquito a nuestro lenguaje y hacer que se pudiera entender un poquito más, pero ya veréis cómo a medida que vayamos desarrollando se va entendiendo. al final es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de entender quiénes somos y quiénes son los que nos rodean, ¿no? Un poco para saber exactamente quién es cada uno y tenernos ubicados, ¿no? Un poco puede ir por ahí, ¿no? Sí, sí, perfecto. Esa definición es válida, centrándose en un aspecto muy importante de la inteligencia emocional, solo uno, el del autoconocimiento, pero es verdad que muy conectado con todos los elementos que hay alrededor en la inteligencia emocional. Ya verás, lo iremos desarrollando. Autoconocimiento, me quedo con eso que me parece como que nos has soltado ya una pincelada y Sí. va a ser importante. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida y acudiendo al psicólogo damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita. Bueno, cuéntanos entonces, aunque yo creo que dentro de la definición ya nos lo explicas, eh, ¿qué, qué es para lo que sirve, ¿no? ¿Para qué sirve tener esta inteligencia emocional? Bueno, en la definición, que yo quería hacerla lo más sencilla posible, decía la identificación de emociones, de nuestras propias emociones y las de los otros, partiendo de la base que las emociones, todas ellas, tienen una función adaptativa, con lo que por tanto no deben de ser rechazadas. Lo que sí que deben de ser es entendidas y a partir de ahí controladas, gestionadas, graduadas. Es a eso para lo que nos va a servir la inteligencia emocional. ¿Para qué sirve? Pues como te decía antes también, para afrontar los problemas y las situaciones que se nos van presentando en nuestro día a día. Fíjate que en psicología definimos un problema como aquello que nos impide adaptarnos al mundo en el que vivimos, ¿no? Pues la inteligencia emocional entonces es la herramienta estrella para esa adaptación, porque si es la herramienta que nos ayuda a afrontar las distintas situaciones que se nos van planteando en nuestra vida, ya sean problemas que han de ser solucionados, problemas que no se pueden solucionar y por tanto habrá que aceptar
y a lo mejor problemas ante los cuales, o situaciones, perdón, no tiene por qué ser todo problemas, situaciones ante las que también debemos de ser resilientes, es decir, resurgir y tirar para adelante, seguir adelante en nuestra vida. Es un tema muy, muy profundo, pero veo que es una herramienta importantísima que a lo mejor todos conocemos, pero no le sabemos dar nombre. Entonces, vamos a intentar hoy, pues saber, ¿no? Exactamente estas cositas que a lo mejor estamos usando sin saber qué es lo que tenemos ahí. Y me gustaría un poco que nos diferenciases entonces esta inteligencia emocional de la inteligencia que por la que la gente normalmente entiende inteligencia, que es esa a lo mejor que miden los test. Exacto, es la inteligencia analítica esa a la que tú te refieres, ¿no? Aquella que miden objetivamente los test de inteligencia por todos conocidos y a partir de los cuales se concluye lo que entendemos como un CI, un cociente intelectual. Este tipo de inteligencia, sin embargo, es una característica que nos define y que es inamovible. Es aquella inteligencia que nos permite, por ejemplo, resolver problemas analíticos, matemáticos, etcétera. Sin embargo, se diferencia de la inteligencia emocional en que la inteligencia emocional es perfectamente entrenable, se puede practicar y mucho más aplicable y práctica para nuestro día a día. Problemas matemáticos no se nos plantean tantos, los problemas del día a día se nos están planteando constantemente. Insisto, hablo de problemas un poco para poderla asemejar a la otra inteligencia, para que entendamos un poco que estamos hablando de algo que nos ayuda a resolver. No tienen por qué ser profundos problemas, sino situaciones ante las que nos debemos de enfrentar, que debemos de afrontar y de las que tenemos que salir airosos. Ujú. Sí, esta otra inteligencia, la que miden los test, que dices que es inamovible, ¿no? Que es un valor, bueno, no sé si el valor, porque yo sí que he visto a gente entrenando para pasar los test, que imagino que mejoran o pueden mejorar su puntuación haciendo test, aunque su inteligencia siga siendo la misma, ¿no? Pero si entrenas un poco los jueguecitos o pruebas que te ponen, puedas mejorar tu puntuación, aunque realmente tu inteligencia siga siendo la misma. Em, ¿Y es de alguna forma medible esta inteligencia emocional? ¿Hay alguna baremo, alguna forma de sacar unos valores en los que, aunque no sea con un número exacto, puedas definir cómo de inteligente emocionalmente eres? Existen tests que miden la inteligencia emocional, no tan elaborados porque no es una disciplina en la que se haya trabajado tanto su medición, no tanto tan elaborados como la otra inteligencia, la inteligencia analítica, pero existen tests a día de hoy. De hecho, yo con un equipo en el que he estado trabajando hemos elaborado nuestro propio test particular que mide inteligencia emocional. Y bueno, como cuestionario orientativo siempre sirve. Tenemos que tener en cuenta que los tests y los cuestionarios en general son herramientas de medición para sacar, bueno, pues valga la redundancia, medidas objetivas de, de aquel concepto que estamos evaluando, ¿no? Existen en inteligencia emocional, pero ya te digo, como al final la inteligencia emocional es una herramienta que nos ayuda a afrontar situaciones del día a día, nuestra mejor manera de medirla somos nosotros mismos, en función a nuestro grado de sufrimiento, a nuestro grado de adaptación, a esa calidad de vida que tengamos en nuestra vida, bueno, en función a lo mejor al concepto muy Mm, genérico y muy relativo de felicidad que ujú. sintamos cada uno. Qué bien. Dices entonces que se puede mejorar esta inteligencia emocional. ¿Cómo podríamos mejorarla? ¿Cómo se trabaja para hacer esta mejora? Vale, lo primero que tenemos que hacer es desglosar lo que es la inteligencia emocional, ¿vale? Porque al principio hemos dado una definición muy genérica, pero en realidad la inteligencia emocional se divide en 5 variables
como hemos dicho, perfectamente practicables y entrenables. Estas variables se dividen en tres grupos, digamos, los intrapersonales, las variables intrapersonales y las variables interpersonales. Esos son los dos grupos principales en los que se clasifican estas variables. Y empezamos con las intrapersonales. Las intrapersonales son el autoconocimiento, el autocontrol, la motivación. ¿A que esto ya nos suena más? Pues son todo aspectos que forman parte de la inteligencia emocional y que deben de ser practicados, que deben ser entrenados. Es más, yo creo que siempre un poquito más se puede. Así que nunca hay que dejar de trabajar en ellos. Insisto, intrapersonales, autoconocimiento, autocontrol y motivación. Luego están los interpersonales, que significan pues aquellos que tienen que ver con nuestra relación con los demás y son bien claras, las habilidades sociales y la empatía. Esas son las 5 variables que deberíamos de trabajar a la hora de entrenar nuestra inteligencia emocional. Vamos a recapitular un poco todo esto que acabas de comentar, porque me parece que has condensado en unas pocas palabras un montón de información que se Muchísimo. nos puede escapar. Lo sé. Eh, Creo que hay dos mm, partes muy importantes y diferenciales, que son las intrapersonales, que entiendo que son las que van con nosotros, interiores, las nuestras, que no, que trabajamos nosotros interiormente con nosotros mismos. Y luego están las interpersonales que comentas, que son las que afectan a los que están a nuestro alrededor. Que entonces, bueno, pues vamos a ver estas dos partes que me parece, y aunque has hecho un pequeño resumen de ellas, para que, los que estén escuchando esto por primera vez lo entiendan. Hay una parte de la inteligencia emocional que es la que llamas intrapersonal, que quiere decir que está dentro de nosotros mismos, que son las del autoconocimiento, autocontrol y empatía. Ahora, No, perdona, motivación, no la empatía, no, motivación es la floja. motivación. Perdón, autoconocimiento, autocontrol y motivación. Que es que, Muy claro, bien. nos has contado aquí. Sí, lo sé. Y entonces, Muchísima información, sí. sí, sí. Entonces, estas tres, ahora nos das cuenta, pero estas tienen que ver con nosotros mismos, con nadie más. Estas van dentro de nosotros y serán nosotros los que nos ayuden, aunque los demás lo puedan notar, pero es algo que va con nosotros interiormente. Y luego están las externas a nosotros, las que afectan un poco a nuestro entorno, a la gente que nos rodea, que son las interpersonales, que son las habilidades sociales y la empatía. Vale, Perfecto. perfecto. Ya sabemos estas cinco. Espero que tanta información a los que lo escuchan por primera vez no les pase como a mí, no se líen. Vamos a, si quieres, a hablar un poquito sobre estas intrapersonales y cuéntanos un poquito estas tres que van dentro de cada uno, el autoconocimiento, el autocontrol y la motivación. Cuéntanos, Paula. Vale, si quieres antes de nada un poco para que, porque según lo explicabas es verdad, suena como muy técnico, muy complejo y como difícil de abarcar así para una primera vez que escuchemos hablar sobre ello. Si quieres, a la hora de hacer estos dos grupos, intrapersonal e interpersonal, podemos pensar desde el punto de vista de relación. En la intrapersonal lo que hacemos es relacionarnos con nosotros mismos. O sea, son aquellas variables que tienen que ver en cuanto a la relación con nosotros mismos y la interpersonal, la relación con los demás. O sea, que podemos establecer ese criterio, el de relacionarnos para poder un poco hacer esta diferenciación de dos grupos, la relación con nosotros mismos y la relación con los demás. Y empezamos con la relación con nosotros mismos, el autoconocimiento esencial, que sepamos cómo somos, que nos conozcamos, ¿no? Que sepamos cuáles son esos umbrales de reacción que tenemos para nuestras distintas emociones, porque hay personas que son mucho más intensas, además de ser mucho más expresivas. Hay personas que quizás ante una misma situación reaccionan de forma mucho más explosiva
que quizás otras personas que tienden más a encerrarse en sí mismas y a guardarse sus propias emociones. Que sepamos hacer un poco esa diferenciación de nosotros mismos, identificarnos, conocernos cómo somos a nivel emocional es la primera parte, la del autoconocimiento. Saber quiénes somos, cómo pensamos y cómo sentimos en consecuencia. Quiénes somos en cuanto a nuestra capacidad de percepción del mundo que nos rodea, de aquellos acontecimientos que están a nuestro alrededor. Hemos de tener en cuenta que todos estos los procesamos, los interpretamos, es decir, los pensamos de alguna manera y nos los contamos a nosotros mismos. Y de ahí surge el cómo nos sintamos ante aquello que sucede. Ese es el autoconocimiento. ¿Más o menos claro? Sí, 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 a mí me ha quedado muy claro. Me parece importantísimo y una base fundamental para todo, ¿no? Una persona que, que se conoce, que sabe cómo es, lo que quiere, cómo afronta cada situación. O sea, es conocerse, es importantísimo. Sí, ujú, muy Yo bien. muchas veces, para que lo entiendan mis pacientes, lo asemejo a cuando nos vamos de vacaciones con un amigo con el que sí, que hemos hablado, hemos intimado, nos hemos contado nuestras cosas, hemos salido de copas y a lo mejor hemos ido a ver algún museo y alguna tarde al cine. Pero en realidad lo que es irnos de vacaciones, nunca nos hemos ido con él. Y entonces en esas vacaciones, pues le conocemos un poquito más. ¿No? Porque ya empezamos a convivir, empezamos a compartir las 24 horas del día. Ese mismo ejercicio de conocimiento de nuestro propio amigo, que luego volvemos de vacaciones y sentimos que nos hemos conocido más y que hemos fortalecido nuestra relación, nuestro vínculo, pues es lo mismo que hemos de hacer con nosotros mismos para trabajar el autoconocimiento. Sí, sí, está claro, está claro. Muy bien, muy interesante. Pues si quieres, cuéntanos un poquito sobre el autocontrol. Vale, como antes decía, cada uno tenemos una manera de procesar nuestros distintos acontecimientos, una manera perfectamente practicable y entrenable una vez que identifiquemos que a lo mejor nuestra manera de interpretar las cosas que nos pasan no está siendo del todo la correcta en según qué aspecto, claro, no todos. Entonces, es intervenir sobre nuestro propio pensamiento, el trabajar el autocontrol, porque si ante una misma situación que yo me cuento de una forma surgen unas emociones muy exacerbadas que me llevan a actuar de una manera desproporcionada, yo he de cambiar ese primer elemento de origen, que es el pensamiento, cómo interpreto la situación. El, es el trabajo con el pensamiento, la parada de pensamiento, el cambio de pensamiento, para poderme sentir de una manera diferente y así que mi conducta acabe siendo otra. Existen ejercicios también de autocontrol que intervienen directamente sobre la conducta, sobre nuestra manera de reaccionar, sobre nuestro comportamiento. Pueden ser ejercicios de relajación, pueden ser ejercicios de darnos tiempo y tratar de pensar las situaciones de manera diferente. Ujú. ¿Queda más o menos claro? Sí, 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 hombre, yo creo que esta parte, una vez que hemos escuchado sobre el autoconocimiento, ya nos da bastantes pistas por dónde van a ir los tiros del autocontrol. Exacto. Em, Porque ujú. eso es importantísimo que has dicho, Jota. Están totalmente interconectadas cada una de estas variables. Cuanto más autoconocimiento tengamos, más facilidad lo vamos a tener para el autocontrol, por ejemplo. Y así, en consecuencia, para la motivación, para las relaciones sociales, para nuestra empatía. Ujú. El Pues cuéntanos si autoconocimiento quieres, es la variable origen. cuéntanos un poquito sobre la motivación y luego pasamos a las interpersonales. Bueno, pues como te estaba diciendo, como parece que la variable o el elemento origen es el autoconocimiento, en el autoconocimiento lo que hacemos es tener un diálogo consciente con nosotros mismos y para la motivación es muy importante tener este diálogo en el cual nos contemos qué es lo bueno de aquello que estamos haciendo. Así es como conseguimos motivarnos, porque muchas veces, pues por ejemplo en los trabajos, notamos que estamos perdiendo la motivación, que nos recordemos día a día a la hora de ir a trabajar qué es lo bueno, qué es lo que nos aporta
nuestro trabajo puede ser una manera de trabajar la motivación. Ujú. Sí, sí, es como explicabas perfectamente. Una vez que tú te conoces más, todo lo demás, pues aunque haya que trabajarlo, pero ya tienes un paso bastante avanzado. Vale, estas serían, como estábamos explicando, las intrapersonales o parte de la inteligencia emocional que surge de dentro nuestra y es interna nuestra. Que tiene que Vamos ver con ahora. la relación con nosotros mismos. Exactamente. Y ahora vamos a hablar de las interpersonales, que es la que afecta un poco a nuestro entorno, sobre todo, ¿no? Cuéntanos sobre estas, las habilidades sociales y la empatía. Bueno, las habilidades sociales en realidad son estrategias, conductas que nos van a facilitar siempre nuestra relación con los demás. Desde lo más superficial, desde lo más visible, un por favor y un gracias, ya son habilidades sociales, si te das cuenta. Existen otro tipo de habilidades sociales que tienen que ver, bueno, que son muy concretas dependiendo de las distintas situaciones y aspectos en los que nos estemos relacionando. Una palabra que escuchamos muchísimo y que muchas personas, sin embargo, cada vez que se la digo, me preguntan que qué es, después de haber sido tan escuchada, es la asertividad. Y la asertividad es un elemento estrella dentro de las habilidades sociales. La asertividad es un estilo de comunicación. Digamos que existen tres tipos de comunicación ante los que podemos optar. Está la comunicación agresiva, la comunicación sumisa y la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es esa que se encuentra entre medias, entre la agresiva y la sumisa. Es aquella que permite defender nuestros derechos sin tener por qué superar los límites de los derechos de los otros, sin tener que resultar ofensivo o agresivo hacia los demás, pero tampoco dejando pues que te pisen, como en el caso de la sumisión. Esa es, por ejemplo, una herramienta estrella dentro de las habilidades sociales, la asertividad. Qué interesante y qué de conceptos aquí que me gustaría que no se escaparan, porque escuchamos muchas veces ciertas palabras que creemos entender perfectamente, pero lo has explicado genial. Em, Luego nos quedaría la parte de la empatía. La empatía, también palabra que es muy utilizada por todos, pero no sé si es tan bien aplicada por todos. Es la capacidad que tenemos de saber lo que está sintiendo el otro. Es la capacidad que tenemos de ponernos en los zapatos del otro. No tanto en lo que estoy sintiendo yo y proyectar mis emociones y mis sentimientos hacia lo que pueden estar sintiendo los demás, sino lo que pueden estar sintiendo los demás directamente. Ese es el ejercicio de la empatía. ¿Cómo se consigue? Pues con muchísima comunicación, con el traspaso de información. Si no nos comunicamos entre nosotros es imposible saber cómo se siente el otro. Y a partir de esa empatía desarrollamos elementos tan necesarios y tan fundamentales para nuestras relaciones personales. Por ejemplo, la intimidad. El hecho de desarrollar una intimidad es gracias a esta herramienta, la empatía. Ujú. Pues bueno, fíjate estos 5 puntos que cuando los has contado así de primeras me ha parecido abrumador tanta información y después de escucharlos detenidamente, espero que os haya pasado a todos, me ha quedado bastante más claro qué es cada cosa y lo importante y fíjate que es todo un conjunto de habilidades internas que bueno, al final son todas unas habilidades que tiene que trabajar cada uno, pero para afectar tanto a tu parte interna como a todo lo que rodea a los demás. Me gustaría saber todo esto que es tan importante dentro de cada uno, em, si, si tiene
se trabaja en la sociedad. Al final, nosotros desde que nacemos, nuestros padres, nuestras familias, eh, crecen educándonos de ciertas maneras, dándonos valores. Imagino que todo eso afecta a toda la inteligencia emocional, pero luego además nos educan en los colegios. ¿Todo esto se hace de manera sin saber que estamos trabajando la inteligencia emocional? ¿O hay alguna base pensada detrás, por ejemplo, en las escuelas, para trabajar la inteligencia emocional? Hasta hace unos años apenas se conocía este término, apenas se conocía el concepto y, por tanto, obviamente de una forma directa y consciente no se trabajaba. Es más, llegaban a trabajarse aspectos que, sin embargo, eran contrarios a la inteligencia emocional, precisamente por esto, por una cuestión de desconocimiento. En unos últimos años se ha intentado aplicar el concepto de la inteligencia emocional ya en las escuelas como una parte básica de la formación de los niños, aunque todavía no está del todo muy instaurado y todavía es un concepto bastante desconocido, ya se está intentando de una forma consciente que se entrene, que se trabaje en las escuelas. Como consecuencia, también se está intentando implantar en las empresas. Lo que ocurre es que, claro, son personas más ignorantes, podemos decir, ¿no? A nivel emocional, son ya adultos con los cuales no se ha trabajado previamente este concepto y digamos que ahí ya los mayores somos como un poquito más duros de mollera, lo tenemos un poquito más difícil, pero aún así también se está intentando gestionar y trabajar en algunos ámbitos empresariales, Sí, profesionales en cómo, general. cómo se hace esto en las empresas? Bueno, hay cursillos directamente sobre Ujú. inteligencia emocional, a lo mejor sobre alguno de los aspectos más concretos, ¿no? Por ejemplo, el de motivación, motivación en las empresas, creo que es importante. Antes yo ponía el ejemplo, ¿no? Precisamente de la desmotivación en el trabajo. A mí me llegan muchísimos pacientes a consulta con este motivo de consulta, el verse desmotivados, en general con su vida, pero concretamente con su aspecto profesional y que en las empresas les ayuden a trabajar este aspecto, el motivacional, y además hacer un trabajo preventivo, pues evidentemente sería de una grandísima ayuda. Concretamente la motivación más en el aspecto empresarial, pero tampoco estaría mal que se trabajara el autocontrol, el autoconocimiento, por supuesto. Obviamente, en cuanto a la relación con los demás, el concepto de asertividad es el que tanto hemos escuchado en las empresas. Muchos pacientes míos me lo comentan que sí que es una palabra que los de recursos humanos lo utilizan mucho, pero que no saben lo que significan y por eso tantas veces se lo he tenido que explicar, ¿no? Y obviamente la empatía, porque si no sabemos ponernos en el lugar de nuestro compañero, difícilmente vamos a poder hacer un trabajo en equipo, difícilmente vamos a poder trabajar codo con las personas que nos rodean. Esto incluso ahora que se está teletrabajando, ¿eh? Tengamos en cuenta que son variables que al no ser tangibles también han de ser trabajadas y gestionadas, aun a pesar de esto del trabajo remoto. Sí, aunque yo creo que todo esto que cuentas, que es verdad que estaría súper bien poder trabajar todos estos aspectos, entiendo que las empresas sobre todo irán por la parte que cuentas de la motivación, que sí que Exacto. verán una recompensa directa tener a sus empleados motivados, aunque en el fondo todos los aspectos mejorarían la, mm, tanto a la persona como al entorno. Ujú. Mm. Sí, quizás sea la variable que trae un beneficio más directo a la empresa, ¿no? Pero las empresas del todo no son conscientes a día de hoy que las otras variables, como te decía, las habilidades sociales, la empatía, el autoconocimiento y el autocontrol, si es que no se nos puede escapar ni una, aunque sea de una manera más indirecta a medio o largo plazo, también traerá resultados muy buenos para las empresas, para la productividad de la empresa incluso, que es lo que a la empresa le interesa. Claro. Te quería preguntar, cambiando un poquito de tema, eh, ¿la gente acude a terapia para mejorar la inteligencia emocional? O sea, sí directamente, yo quiero
mejorar mi inteligencia emocional y acuden a terapia por ello. Fíjate, aquí te voy a dar un dato paradójico, Jota. El 99,9% de mis consultas que hacemos en terapia, vaya, las sesiones de terapia, se basan en el trabajo en inteligencia emocional. El 99,9%. Pero sin embargo te diría que el 0,01 de los motivos de consulta es por inteligencia emocional. Fíjate qué curioso. Aquí está la paradoja. En realidad nadie o casi nadie viene reclamando este motivo de consulta, demandando este motivo de consulta, pero en realidad al final el trabajo que realmente requieren a desarrollar en sus terapias es el de la inteligencia emocional. Ujú. Entonces, una persona que tuviera una alta inteligencia emocional es una persona que es más probable que no necesite terapia porque en general sabe adaptarse, sabe asumir los problemas que tiene y tiene en general mejor vida. O sea, no tiene los problemas que pueden tener otras personas con menos inteligencia emocional. En principio sí. En principio lo esperable sería que una persona con una elevada inteligencia emocional tuviera que recurrir menos a terapia. Lo que pasa es que a día de hoy hablamos de un nuevo estilo de terapia y la terapia quiere basarse, quiere centrarse en, en trabajar con personas sanas, en apoyar y acompañar a personas que están pasando por distintas situaciones de su vida, con lo que por tanto es precisamente la persona más inteligente emocionalmente la que más acude a consulta, no porque sufra más, sino porque como persona inteligente detecta que tiene algún obstáculo, alguna dificultad, algún problema en su vida y quiere ponerle solución. Lo detecta antes y eso es lo que le hace antes pedir ayuda. La persona inteligente emocionalmente es una persona que no tiene ninguna dificultad para pedir ayuda. Ya te he dicho antes que la inteligencia emocional nunca vamos a estar sobrados de ella. Nunca vamos a decir no nos hace falta más. Siempre se puede trabajar un poquito más, siempre se puede entrenar un poquito más, siempre puede ser necesario que tengamos en cuenta especialmente alguna de sus variables para enfrentarnos a determinadas situaciones. No sé Ujú. si esto responde a tu pregunta. Sí, 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 la verdad es que sí. Porque, bueno, al final todos efectivamente pasamos por momentos de dificultad a lo largo de nuestra vida y claro, aunque una persona que sea inteligente emocionalmente y sepa adaptarse mejor, si detecta que tiene este problema, bueno, pues no pone obstáculos al hecho de ir a terapia. Sí, sí, tiene todo el sentido, claro. Em, ¿Qué le dirías? ¿O hay algo, hace falta que la persona identifique que tiene algún problema en respecto a la inteligencia emocional? ¿O no importa si a lo mejor le está afectando a su relación con su pareja, con su entorno, con los amigos, con lo que sea? Simplemente sabiendo que tiene un problema ya debe acudir a terapia y luego ahí puede descubrir que es un problema de inteligencia emocional. ¿O hace falta que sepa que su problema es la inteligencia emocional? Como te decía antes en esa paradoja, en ese dato estadístico que te daba, el motivo de consulta no suele ser vengo a trabajar mi inteligencia emocional, quiero trabajar mi autoconocimiento, quiero trabajar mi motivación. No suelen ser estos nuestros motivos de consulta. Obviamente se está produciendo algún sufrimiento, se está produciendo alguna tensión, incluso puede haber algún síntoma de ansiedad que te hace venir a consulta. Es cuando empezamos a evaluar, cuando empezamos a explorar en el caso que tienes delante cuando descubrimos que ahí lo que está fallando es la inteligencia emocional en alguna de sus variables o en todas ellas. Ya sabemos que están muy interconectadas. Ujú. Pues está muy claro el tema. Me da la sensación de que deberíamos hablar otro día de alguna de estas partes en concreto de la inteligencia Exacto. emocional Sí, seguro y que salen profundizar. muchísimos temas a raíz de este podcast.
Sí, sí, podemos profundizar en algunas de estas áreas que nos has dado una pincelada y profundizar mucho más en cada una de ellas. No sé si hay algún consejo que quieras dar a nuestra audiencia un poco sobre el tema de la inteligencia emocional para que puedan, no sé, hacer algún tipo de mejora o qué le recomendarías a aquella persona que se haya sentido un poco identificada en todo lo que has contado para que tome medidas o mejore, ¿no? Al final su inteligencia emocional. Mm. Bueno, lo que principalmente diría tanto al que se sienta identificado como al que no, que sepamos que existe este concepto, que tomemos conciencia de él, que seamos conscientes de cómo lo manejamos nosotros a nivel particular, a nivel personal, en nuestro día a día, en nuestra vida, en las distintas situaciones que se nos plantean. Y para ello se me ocurre hasta proponer un ejercicio de introspección. Es el ejercicio base que propongo siempre en el comienzo de toda terapia, que consiste simplemente en la constante autoobservación. Se trata de estar en constante diálogo con nosotros mismos y preguntarnos en todo momento qué estamos sintiendo y qué nos está haciendo sentir así. Teniendo en cuenta esta parte de la que antes os hablaba, que es básica, no son tanto los acontecimientos o situaciones que vivimos las que nos hacen sentir de una manera u otra, sino cómo las pensamos. Es decir, que la clave está en nuestro pensamiento. Se trata en el ejercicio de introspección de preguntarnos qué estás sintiendo en este momento y en qué estás pensando para sentirte de esta manera. Nos vamos a dar cuenta que hay muchas situaciones que se nos dan que no corresponden realmente con lo que estamos sintiendo. ¿Y dónde está ahí la interferencia? En lo que pensamos. Si yo estoy pensando en el futuro, estoy pensando en el pasado, estoy pensando en otros aspectos que no es en el que ahora estoy, muchas de mis emociones y como consecuencia de mis sentimientos no se van a corresponder con el momento en el que me encuentro. Ya solo hacer esa observación es empezar a entrenar nuestra inteligencia emocional, pues desde lo que te decía, desde el autoconocimiento, desde el autocontrol, incluso desde la propia motivación. Si yo en mis momentos de trabajo estoy pensando en el problema que tengo con mis hijos o en la lavadora que tengo que poner cuando llegue a casa, lógicamente no me voy a sentir motivada en mi trabajo. Entonces, como ejemplo, yo propondría directamente que empezáramos todos a hacer este ejercicio de autodiálogo y autoobservación. Yo digo que es un ejercicio para mimarse, para cuidarse, porque estamos eso, en constante autoobservación, nos estamos mirando, nos estamos observando. Es como cuando estamos pendientes de alguien que está malito, por ejemplo, y estamos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué puedo hacer para que estés mejor? Pues eso es lo que quiero que nos preguntemos a nosotros mismos de la manera más frecuente posible en nuestro día a día. En eso consiste la introspección. Y ya estaríamos dando un primer paso muy importante. Genial, me imagino que luego habrá que corregir esas notas que estás tomando de esas situaciones y decidir qué debe hacer, pero Aquí sucede una cosa muy curiosa y muy interesante. De la mera identificación muchas veces ya procedemos al cambio. Así que lo que observemos durante ese ejercicio de introspección ya puede ser un primer motivo, empujón, motor que nos movilice al cambio. qué maravilla. Pues igual con este consejo que nos has propuesto, empezamos todos a trabajar un poquito la inteligencia emocional y estamos un poquito más cerca, ¿no? De mejorar nuestra vida, al fin y al cabo. Ojalá que sirva, Jota. Muchas gracias, Paula. No sé si quieres despedirte o decir algo más, pero por mi parte me ha quedado muy, muy claro qué es la inteligencia emocional y a partir de aquí vamos a empezar todos a trabajarla. Pues simplemente decir lo que ya hemos dicho, que es un concepto muy amplio, que abarca muchísimo y que a lo mejor lo siguiente es ir trabajando aspecto por aspecto. Seguro, seguro que en alguno de nuestros próximos podcasts surge algún tema relacionado con cualquiera de estas variables que hemos mencionado. Estoy convencida. Sí, 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 yo estoy deseando. Bueno, Muy bien.
Un saludo, Paula, que tengas muy buen día y Muchas seguimos en gracias, Jota. contacto. Gracias. Un Chao. placer. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita.